Parece mentira que un discípulo pueda diferir tanto de un maestro. Es lo que ocurre cuando comparamos a Platón con Aristóteles. Aristóteles nos introduce en una forma de concebir lo político radicalmente distinta de la que nos encontrábamos en la teoría platónica. ¿Y por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque Aristóteles es un autor que está más cercano a la realidad, es un autor que mira la tierra, como en la maravillosa pintura de Rafael, donde sale Platón señalando al cielo, mientras que Aristóteles pues señala a la tierra. Aristóteles es el filósofo de la inmediatez, Aristóteles es el filósofo que tiene una mirada clasificadora, que realmente a lo que aspira es a ofrecer una teoría política que se ajuste realmente a lo que es el ser humano. Por eso yo creo que lo más interesante de la obra aristotélica es ver cómo concibe las formas de conocimiento que tienen que ver con el hombre, porque las formas de conocimiento que tienen que ver con el hombre realmente merecen una atención diferenciada de otras formas de conocimiento, que es el saber respecto de la naturaleza, por ejemplo, que siguen una lógica diferente. O sea, el objeto condiciona el método, es el mensaje fundamental y primario que nos dice Aristóteles. Aristóteles es un gran clasificador, tiene mirada de biólogo, necesita diferenciar los tipos de saber según el objeto, necesita establecer categorías, distinciones entre unas formas de conocimiento y otras. Y por eso cuando tiene que ocuparse de los asuntos humanos, Aristóteles lo tiene claro, los asuntos humanos tienen que ver con la ética. ¿Qué es la ética? La ética es aquello que está en el ethos, aquello que está en las costumbres, aquellas formas que nos dicen lo que es el bien, lo que es el mal, y a partir de las cuales nosotros podemos orientarnos en nuestra vida en común. O sea, por eso la política no es más que una parte de la ética. La política tiene como todos los saberes, como todo lo que existe, tiene un telos, tiene un fin. La mirada aristotélica es una mirada teleológica. ¿Y cuál es el fin de la política? El fin de la política obviamente es la vida buena, o sea que no es el mero bios, o sea, la subsistencia. No se trata de sobrevivir, se trata de vivir bien. Por tanto, la gran pregunta de la política es ¿cómo hacemos para vivir mejor? ¿Cómo hacemos para que la naturaleza esencial del hombre, que es una naturaleza política, es una naturaleza social, pueda realizarse de manera más eficaz, la más eficaz posible? Bueno, por tanto, ya esta primera distinción me parece tremendamente interesante, porque la teoría política forma parte de la filosofía práctica, de aquello que tiene que ver con la praxis, de lo que tiene que ver con la acción, por tanto, de aquello que tiene que ver con lo que el hombre es capaz de hacer con otros hombres. Por tanto, el observador de la realidad política forma parte del mismo objeto observado, nunca puede adoptar una distancia respecto de su objeto como sí puede hacer, por ejemplo, el físico, o como sí puede hacer el geómetra, que contempla realmente pues, las abstracciones, ¿no?, del círculo, el cuadrado, el ángulo recto. El ser humano no puede aspirar a ese tipo de conocimiento y, por tanto, la ciencia política aristotélica, y esto es lo verdaderamente interesante de Aristóteles, la ciencia política aristotélica, como dice él, solamente puede proporcionarnos un conocimiento tosco y aproximativo respecto de su objeto. Pero ese conocimiento tosco y aproximativo, ese conocimiento que no puede aspirar a la acribella, que no puede aspirar a la exactitud, como sí puede aspirar a la exactitud un geómetra, un matemático, sin embargo tiene algo que lo hace tremendamente atractivo, y es precisamente que la experiencia humana es lo suficientemente rica como para a partir de ella poder extraer algunos criterios sobre qué vida es mejor, en primer lugar, y sobre todo cómo podemos organizarnos para satisfacer esa vida mejor. Y en eso va a consistir realmente la teoría política de Aristóteles. La teoría política de Aristóteles lo que trata es de proseguir la conversación que él nos introduce en su propia ética.
¿no? En la ética de lo que se trata de ver es, bueno, cómo podemos hacer que la vida en común se sujete a normas que realmente contribuyen a que todos estemos mejor. Y evidentemente la indagación en torno a la vida buena, aquí como en Platón, y este sí que es un punto de coincidencia, la indagación en torno a la vida buena inevitablemente suscita cuestiones políticas, porque dentro de la polis es donde nosotros desarrollamos nuestras relaciones con los demás. El ser humano en sí mismo aislado es inimaginable, por tanto ese ethos, la constitución de ese ethos, el educar a los ciudadanos en unas normas en vez de otras, el tener la capacidad de participar conjuntamente en la creación de un sentido, en no darnos por satisfechos con lo que hay, sino tratar de mejorar las condiciones en las que vivimos, eso debe ser realmente la función de la política y esa debe ser la función también de la ciudadanía. Conjuntamente hablar, dialogar, porque el ser humano es un ser dotado del lenguaje y el lenguaje nos permite un tipo de interacción a través de la cual podemos acceder a lo que es justo, a lo que es injusto, a lo que es conveniente, a lo que no es conveniente, a lo que funciona y a lo que no funciona.